De manera figurada, podemos decir que cuando compramos un robot industrial, este llega manco y efectivamente acaba en una brida que hace de interfaz mecánica a la que podemos fijar el útil terminal que nos haga falta, que puede ser pues, una garra, para el caso de que tengamos que coger o dejar objetos, o una herramienta pensada, por ejemplo, para hacer pues, un procesado, un mecanizado de una pieza. Esto es así por la característica que buscamos en los robots industriales de que sean flexibles y que se puedan adaptar a diferentes tareas. Y es el útil terminal, la garra, la herramienta, lo que singulariza la tarea a la que se va a dedicar el robot. Tanto es así que en muchas ocasiones este útil, esta garra, esta herramienta, hay que fabricarla a medida de la tarea. Este capítulo que vamos a distribuir en dos vídeos, vamos a mostrar algunas de las soluciones más frecuentes tanto en lo relativo a garras como en lo relativo a herramientas que son las que se utilizan para las tareas más frecuentemente robotizadas. Bueno, pues en este primer vídeo vamos a centrarnos en los terminales de agarre, pero antes de entrar plenamente en ellos, vamos a revisar un poquito lo que hemos dicho en general. Decíamos en general que el robot acaba en una brida donde podemos fijar lo que queramos, bien un elemento de agarre, bien una herramienta. Aquí lo vemos en varios casos reales de robots sacados de catálogo directamente las imágenes, donde veis que efectivamente el robot acaba en una brida donde fijaremos lo que nos haga falta. Esta brida suele tener algún punto de referencia para que cuando fijemos nuestra garra, si es el caso de un sistema de agarre, nuestra herramienta, cuando el robot se oriente, esté bien referido respecto a la posición de la garra o de la herramienta que pongamos. En esta figura que he puesto aquí tenemos una cierta clasificación. Vaya por delante que, puesto que podemos poner en el extremo del robot lo que nos haga falta, podemos crear, desarrollar, diseñar cualquier tipo de elemento terminal. Pero digamos que aquí os he puesto algunos que pueden ser los más frecuentes o digamos los más estándar que podemos encontrar. Nos vamos a centrar inicialmente en esta parte de aquí, que son los elementos de agarre, y hablaremos de lo que son pinzas, es decir, cosas que agarran bien por presión hacia adentro o hacia afuera, o bien a veces sencillamente por enganche, enganchando. Otra técnica frecuente, porque resuelve buena parte de casos, son las ventosas de vacío. Y luego algunos casos un poquito más especiales, como sería el caso del electroimán. Hablaremos también, por mostrarlos, algunos de los elementos un poquito particulares o singulares que se pueden haber desarrollado como elementos de agarre. Comenzando, por tanto, con las pinzas de agarre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si yo tengo que desarrollar una pinza para agarrar objetos, en qué me debo de fijar. Hay una serie de parámetros que son los que me condicionan el diseño. El primero de ellos, tenemos aquí marcado, es el tamaño de apertura. Cuánto voy a tener que separar mis dedos y cuánto voy a tener que cerrarlos para agarrar las piezas que tengo que coger. El dimensionamiento de esa apertura y cierre de la pinza. Segundo lugar es con qué fuerza voy a agarrar. Y la fuerza, si la pinza es neumática, como es el caso más frecuente, tiene que ver fundamentalmente con la presión de trabajo. La presión de trabajo habitual de los grupos neumáticos está en 6 bares, pero podemos disminuirla, podemos tener justo antes de la pinza un regulador de presión que me disminuya esa presión y no apriete demasiado, no vaya a ser que, por apretar demasiado, deforme el producto. Podemos también pensar que me puede interesar agarrar hacia adentro o agarrar hacia afuera o ambas cosas. Por lo tanto, mi garra puede estar, si es que es neumática, accionada con un cilindro de simple efecto o de doble efecto. En ocasiones me interesa saber si he cogido la pieza o no la he cogido o si se me ha escapado durante el camino. Para ello podremos incorporar dentro de la pieza un sensor de presencia, de los que hemos visto, inductivo, óptico, etc. Algo que me diga si está realmente la pieza entre los dedos de mi garra. Y otro dato importante, recordar siempre que en la robótica industrial los tiempos son críticos porque interesa disminuir los tiempos de ciclo para acortar el conjunto de la producción y por tanto producir más rápidamente y mayor número de piezas, es el tiempo que tarda en abrir y cerrar. Si yo, por los motivos que sea, tengo que esperar 2 segundos hasta que la pinza se cierra, me está aumentando en esos 2 segundos el tiempo de ciclo y no es conveniente. Entonces me interesan pinzas que sean rápidas y eso será algo que tendré que por lo menos conocer o cuantificar. Cuando yo tengo que construir una garra, lo primero planteamiento es, o un primer planteamiento es si es neumático o eléctrico. Vamos a empezar con las neumáticas que posiblemente sean por las más frecuentes, ¿no? Aunque últimamente ya está habiendo muchas con accionamiento eléctrico, inicialmente casi todas eran con accionamiento neumático. Bien, si es neumático voy a tener necesidad de un cilindro, un accionamiento neumático que con el área de presión se abra o se cierre. No tengo que construir ese cilindro. Habitualmente lo que yo me voy a comprar son ya unos elementos que digamos son la base de mi garra. Estas uñetas que acaban aquí no es con lo que yo voy a coger a la pieza. Aquí voy a fijar unos dedos hechos a medida
para que tengan la forma más adecuada para sujetar la pieza correctamente. Entonces dispongo en el mercado, en estos casos, de ya algunos elementos comerciales, cilindros neumáticos a fin de cuentas, que consiguen la apertura y cierre de los elementos de base. Fijaros que en este dibujo de la izquierda y en este de la derecha hay una diferencia fundamental, y es que en este caso la apertura, como veis, es angular. Mis dedos se van a abrir angularmente. Mientras que en este caso la apertura es paralela, los dedos se van a abrir paralelamente. En ocasiones igual no es 100% paralela, porque mecánicamente igual por dentro ha sido más difícil de construir y tienen una ligera inclinación, pero digamos que se consideran paralelas. Esto me va a condicionar cómo agarro las piezas, si de una apertura angular o una apertura paralela. Y es una decisión que tengo que tomar. Pensar también que no necesariamente tengo que coger las piezas de fuera hacia adentro, apretándolas. Puedo cogerlas de dentro hacia afuera, apretándolas por dentro. Tenéis aquí una imagen que lo muestra claramente. En este caso, esta pieza, este cilindro, este vástago, si queréis, tenemos que cogerle apretando de fuera hacia adentro. Pero aquí, para coger esta anilla, sería complicado cogerla por fuera, porque al apretar, pues posiblemente, si no está bien centrada, se iría. Mientras que si lo cogemos por dentro y expandimos nuestra garra, lo estaremos cogiendo con bastante firmeza, con bastante seguridad. Entonces, podemos hacer una cosa u otra según lo que tengamos que coger en cada caso. Repito una vez más que las garras, en este caso estos dedos, se diseñan muy a medida de las piezas que tenemos que coger. En este caso, pues fijaros que le han dado esta forma curva que coincide en su diámetro materialmente con el diámetro de la pieza que tiene que coger para que tenga mayor superficie de contacto. Bien, otro detalle que tenemos que considerar es el número de dedos. Habitualmente, como teníamos en el caso anterior, tenemos garras de 2 dedos, pero me puede ser necesario garras que tienen 3 dedos. Esto de entrada tiene una ventaja, que es que, digamos, ayuda a autocentrar la pieza. Si la pieza no está perfectamente en mitad de mis 2 dedos, igual se me escapa. Con 3 dedos va a facilitar que se centre. Entonces, podemos buscar garras con ese cilindro de partida que tenga 3 dedos o incluso 4 dedos. De nuevo, son opciones que tenemos para adaptarnos lo mejor posible a las piezas que tenemos que coger. Como veis, aquí he puesto varias imágenes de esos elementos de partida, esos cilindros que yo utilizo para actuar, y luego con diferentes, vamos a decir, dedos que según la pieza que tengamos que coger les damos una forma u otra. No es frecuente, pero en ocasiones nos encontramos con accionamientos eléctricos. Cada vez es más, es una cosa que poco a poco van habiendo más ofertas en el mercado, pero anteriormente no era tan frecuente. La situación o el comportamiento o la funcionalidad podía ser la misma, pero tenemos una ventaja importante con el accionamiento eléctrico, y es que podemos regular la apertura, puesto que podemos tener un servo, un sistema de movimiento continuo, y yo puedo decir cuántos centímetros abro y cuántos centímetros cierro mi garra, cosa que con el neumático normalmente es todo o nada. Bueno, algunas cosas particulares, pero útiles, que podemos encontrar van a ser las siguientes. Por un lado, los sistemas multipinza. El sistema multipinza, como veis, es que en el mismo útil terminal del robot hemos dispuesto 2, 3 o incluso, como veis aquí, 6 pinzas. Esto es una especie de revólver. El robot agarra todo esto y, según le haga falta, utiliza una u otra. La ventaja en esta imagen de la derecha está marcada porque lo que se busca es tener diferentes dedos según la pinza a coger. Fijaros que en cada uno de estos elementos la forma que tienen mis dedos es diferente y de esta manera podré coger pues, pequeñas anillas, pequeños cilindros, piezas cuadradas, piezas redondas, en fin, según lo que me haga falta en cada caso, utilizaré una u otra. Desventaja importante, esto pesa y bastante. Si yo tengo un robot de 5 kilos, pues igual me aguanta bien, contando con que tiene que coger una pieza determinada, pues una garra que pese 1,5 kilos. Pero si pongo esto, que son 6 garras más el bloque central, esto puede superar la capacidad de carga del robot. Entonces, tenemos que coger un robot más grande. Bien, si os fijáis tanto en este dibujo como en este dibujo, las garras son diferentes, ¿vale? Y eso está justificado, como acabamos de decir, para coger piezas diferentes. Aquí, sin embargo, las dos garras son iguales. Luego, no está pensado para coger piezas diferentes. Vamos a ver después el motivo, pero antes vamos a ver cómo, por ejemplo, en este caso de aquí, usamos diferentes tipos de garras para coger diferentes tipos de piezas en un vídeo. NuScale Robotics' small, precise, and smart end-of-arm tooling enables automated metrology of small parts using the smallest UR3E cobot from Universal Robots. Our latest gripper takes full advantage of the E-Series cobot capabilities with measurement precision of 1/10,000th of an inch and fast, intelligent communication over the RS-485 digital interface. Our gripper is small and lightweight, allowing 3 to be mounted on a single UR3E cobot arm.
This is made possible by the innovative NSR MTM multi-tool mount and intuitive NSR Devices UR-CAP software application. Bien, pues esto es un ejemplo de cómo es necesario, me es útil tener diferentes garras para coger diferentes objetos. Pero recordar que en la imagen teníamos también, en la imagen anterior teníamos también este caso en el cual ambas garras eran iguales. ¿Por qué puede ser útil esto? Pues tiene otra utilidad diferente. Tiene que ver una vez más con disminuir los tiempos de ciclo. Las dos vídeos que vamos a ver son situaciones cercanas, similares, y responderán un poco a esto que vamos aquí arriba, sobre el cual vamos a hacer la explicación inicial. Voy a quitar los volúmenes para que no nos moleste al hablar. Bien, lo que tenemos aquí es un centro mecanizado, una máquina de control numérico, donde se cargan unas piezas, se produce mecanizado, se descargan, se carga nueva pieza, etc. El robot, la tarea que tiene precisamente es esa, la de cargar y descargar la máquina, cargarle con piezas sin mecanizar, descargar una vez que la pieza está mecanizada y repetir. Si el robot solo tiene una garra, si yo como persona que tiene que hacer esa tarea solo tengo una mano, tendría que entrar con la mano vacía, sin nada cogido, entrar en mi centro mecanizado, coger la pieza, sacarla, depositarla en algún lugar, en algún almacén donde tenga que ser el punto de salida, ir a por una nueva pieza sin mecanizar, entrar en la máquina, situarla, salir, y a partir de ese momento es cuando la máquina de nuevo puede ponerse en marcha. Durante todo ese tiempo la máquina ha estado parada y eso no me interesa. No estoy sacando el adecuado rendimiento de la máquina porque la he tenido durante un tiempo que puede ser relevante parada. Para evitarlo puedo tener dos manos. Una mano cojo una pieza sin mecanizar y la otra está limpia. Entramos en la máquina, cogemos con la mano vacía la pieza mecanizada y con un mínimo movimiento, incluso sin salir si es posible, coloco la pieza nueva, la pieza que está sin mecanizar. Salgo y en ese momento ya la máquina puede ponerse en marcha. Mientras la máquina está fabricando, está mecanizando la pieza en curso, el robot va a dejar la pieza ya mecanizada, ir a coger la nueva y se va a poner cerca de la máquina listo para que en cuanto acabe volverla a cargar. Lo vamos a ver en este vídeo inicial donde tenemos la máquina de control numérico. Ahora la máquina acaba su proceso, abre la puerta, el robot, que lleva dos garras, están a 90 grados, entra con la garra vacía, agarra la pieza mecanizada, en este caso hace algún trabajo de acabado adicional, veis ahí que está haciendo algo más, pero una vez hecho esto, lo que hace es la otra garra, que es donde tiene la pieza virgen, sin mecanizar, es con la que carga a la máquina. En este caso se ve que dentro no puede hacer el giro, porque podría colisionar y tiene que salir para hacer ese giro y posicionarse. En este otro caso tenemos algo similar. Lo que pasa es que tenemos que el robot además trabaja con dos máquinas. Mientras está cargando y descargando una, la otra máquina está trabajando. Entonces el robot, digamos que siempre está activo, o está cargando y descargando una o la otra. Y las máquinas están suficientemente contrapeado. Ahí ves que ha sacado la pieza ya mecanizada, mete la pieza que tiene sin mecanizar, y ahora sale, y la que ya estaba mecanizada en este caso la mete en la segunda máquina. Saca la pieza que está ya mecanizada en la segunda máquina, gira y entra con la pieza nueva. Bueno, de esta manera estamos disminuyendo los tiempos de ciclo del proceso en general, de la célula de fabricación en general. Y en este caso, el uso de doble pinza no es para coger piezas diferentes, sino para disminuir los tiempos. En este otro vídeo también tenemos un caso de doble pinza, también para disminuir tiempos de ciclo. Pero además, creo que el vídeo es interesante porque hay otra serie de aspectos que vale la pena observar. Vamos a ponerlo en marcha. Vamos a dejar un ratito, es largo, pero voy a cortar antes. En primer lugar, el robot está en una vía muy larga. El robot se va a desplazar linealmente. Fennec Robotics Authorized Integrator Trantec Automation Corporation designed this new automation concept for a series of camshaft machining centers that traditionally use separate linear motion gantry-style pick-and-place mechanisms and floor conveyors. This new 7th-axis robotic design, which utilizes Fennec R2000IB rail-mounted robots, reduces the amount of fixed automation equipment required, cuts 4 individual automation systems down to 1, uses less energy, and frees up floor space while providing capital equipment flexibility. By integrating these top-loader Fennec R2000IB material handling flying robots on an overhead rail. Bueno, además de tener esa pinza doble y además de estar en una vía, otro aspecto particular en este caso es, o dos aspectos particulares. Primero, que el robot está en alto, es decir, no está a la altura del suelo, no está a ras del suelo, está en alto, de manera que deja toda la parte inferior
de la planta libre para que haya movimientos de materiales, de personas y demás. Y segundo, como se ve en esta primera imagen parada, hay dos robots montados en la vía que tienen lógicamente que estar sincronizados para no colisionar, pero están simultáneamente trabajando sobre todo esta célula. Bien, otra cosa que nos podemos encontrar, también muy interesante, son los sistemas de cambio automático de pinza. Hemos dicho que cuando tenemos que coger diferentes piezas, una alternativa es tener una pinza múltiple, que tenga diferentes garras. Y había incluso un caso con 6 garras y hemos dicho que eso pesaba mucho. Bueno, pues otra alternativa es que en lugar de tener 6 garras tenga una, pero la pueda cambiar. Deje una y coge otra. Y para eso lo que tenemos son los sistemas de cambio automático de herramienta, en los cuales hay, digamos, una zona donde están dispuestas todas las herramientas que el robot tiene que utilizar y según le van haciendo falta, coge y deja. Inconveniente, de nuevo, el tiempo. El proceso de coger y dejar una garra es delicado, no es cojo y dejo, sino que tiene que situarse con precisión encima de ella, conectarse, tener en cuenta, y ahora lo comentaré de nuevo, que no basta con agarrarla, tengo que hacer conexiones normalmente eléctricas y neumáticas porque mi garra está accionada, incluso puede tener sensores. Entonces tengo también que conseguir que exista ese acoplamiento de la potencia, en caso de que sea neumática o eléctrica, y de la señal de sensores. Eso lleva un tiempo, por lo tanto, de nuevo, tiempos de ciclo. En el caso del sistema de pinza múltiple, ese tiempo no existía porque bastaba con girar o con reposicionar el robot. Vamos a ver un ejemplo que es muy ilustrativo, pero no real, es una demostración en una feria, donde el robot está cambiando pinza, lo que va a hacer es llenar un vaso de un refresco. Entonces, ¿veis? Ahí está haciendo ese proceso de cambio de pinza. Tiene esta especie de bandeja con diferentes herramientas y va cogiendo una u otra para coger la botella, para coger el vaso, para desatornillar, lo ha hecho un momento, para destapar la botella, o lo va a hacer ahora, sí, lo está haciendo ahora. Fijaros también que está quitando el tapón a partes, ¿no? Media vuelta, media vuelta, media vuelta. ¿Por qué? Porque la pinza, con el cableado que tiene, no puede dar infinitas vueltas. Lo podríamos hacer con alguna herramienta especial, pero como es una pinza de uso general, no está pensada para que dé infinitas vueltas. Bien, vamos a ver en un caso un poco más profesional, por decirlo así, pero antes vamos a hablar de este sistema de cambio de herramienta. Para poder cambiar de manera automática la herramienta, tengo que utilizar algo que va en la brida del robot, en la parte final del robot, y algo que va en la herramienta. Digamos, esos dos acoplamientos, macho y hembra, por decirlo de alguna manera, tienen que ser parejos. Aquí veis un sistema comercial en el cual al robot, con esa parte ya conectada a él, podremos engancharle diferentes herramientas, pero todas tienen el mismo cabezal, todas están pensadas para engancharse con la misma parte que tenga el robot. De aquí veis esas dos partes donde veis que aparte de haber estos tetones que son los que me van a centrar y digamos garantizar la conexión mecánica que quede rígida y con precisión acoplado en la pinza al robot, sería esto lo que entra en esto. Aparte de eso tenemos estos elementos de aquí que son conectores, esto por el tamaño parece que son conectores de potencia y esto no es bien de señal, y también neumáticos. Entonces no se trata únicamente de enganchar, sino también de conectar señales. Bueno, vamos a ver esto en un vídeo para ver cómo funciona. The quick change provides flexibility to robot applications by allowing the robot to change end effectors automatically and is known throughout the world to have an extremely strong and reliable locking mechanism. The quick change consists of a master and a tool plate that lock together with no-touch locking. The master plate, installed on the robot arm, locks to the tool plate with a pneumatically driven locking mechanism. The locking mechanism uses a patented double-tapered piston with ball locking technology and a patented fail-safe mechanism. Bueno, y vamos a ver ahora una aplicación de este sistema. Voy a explicar un poco antes lo que vamos a ver porque una vez más en el vídeo no solamente le podemos sacar partido viendo el uso del sistema de cambio automático de pinzas, sino alguna cosa más. Lo que tenemos es un robot que dentro de esta célula, dentro de esta jaula, está haciendo una operación de acabado de unas piezas posiblemente de plástico que han salido de algún moldeo por inyección. Tiene que hacer un desbarbado, tiene que quitar los bordes con una serie de elementos de desbaste y esto va a generar un polvo. De entrada, para evitar que ese polvo estropee los acoplamientos y los elementos que tenemos para enganchar, como hemos visto hace un momento, las dos partes de mi sistema multipinza, estas van a estar tapadas. Esto que veis aquí atrás es
un lugar donde está esta bandeja con las diferentes herramientas que se abre y se cierra. Luego veis que el robot está trabajando sobre la pieza y la pieza tiene que estar perfectamente posicionada y sujeta a esta mesa que tenemos aquí. Para posicionar esta pieza, esto lo va a hacer una persona. Va a haber un operador que va a sujetar la pieza con un utillaje y va a asegurar que está correctamente puesta. Para evitar que el operador esté dentro de la zona de trabajo, que sería peligroso, y para no tener que parar el robot mientras el operador está situando la pieza, lo va a hacer en lo que se llama una mesa rotativa. Esta mesa, que además, como veis, es redonda, en un momento determinado gira a 180 grados. Y al girar a 180 grados, esto queda al otro lado, fuera de la jaula de trabajo del robot. Allí es donde está el operador, donde va a colocar la pieza, y una vez que está colocada va a validarlo dando un pulsador, de tal manera que cuando el robot acabe y el operador acabe, la mesa girará a 180 grados y podremos repetir el ciclo. Mientras el robot mecaniza, el operador descarga la pieza ya mecanizada y pone la pieza nueva. Este tiempo de cambio de herramientas es el que digo que con la pinza múltiple se evitaría, pero aquí en este caso no son pinzas, son herramientas, por cierto, pero bueno, el sistema de cambio es igual. Aquí es inevitable, no podemos, el robot no puede tener esas varias herramientas simultáneamente dispuestas. Bien. Esto sería entonces el sistema de cambio automático de garra o de herramienta, ¿vale? En este caso de herramienta, pero el mecanismo es el mismo. Vamos a ver otro tipo de cosas ya un poquito más singulares en cuanto a sistemas de agarre. No es muy frecuente, pero existen manos robóticas. Suelen ser caras, aunque de nuevo ha habido un cambio importante en los precios en el mercado en los últimos años. Antes estábamos hablando de garras que costaban miles de euros, como estas que tenemos aquí, pero hoy en día es relativamente más frecuente encontrar sistemas, cuando digo garras, que tienen varios dedos y además son articulados, tienen falanges, como veis en las imágenes. No es algo que abre y cierra paralelo, sino que tiene sus falanges, con lo cual puede adaptarse mejor y puede adaptarse mejor a las piezas y puede manipular mejor. Vamos a ver dos ejemplos, los voy a poner en paralelo porque... A wide variety of grasps are possible with active servo control. Bien, como veis, son sistemas que imitan la mano humana, no con 5 dedos, en ambos casos, como veis, tienen 4 dedos. El pulgar es importante, los hay con pulgares que pueden hacer este movimiento y los hay que no, y esto es importante porque me cambia un tipo de agarre a otro tipo de agarre. Y como veis también, pues hay típicamente 3 falanges en los dedos frontales y en el pulgar habría 2 falanges, pero también este movimiento. Voy a poneros un vídeo que es llamativo, no es una garra en una mano comercial, sino que es más bien un vídeo de investigación, pero que, como digo, aporta no solamente la idea de que hay una garra, sino algo más. En este caso, se trata de una investigación en la cual se va a tener movimientos de la mano muy rápidos. Lo dejo para que lo veáis porque es interesante por sí mismo. This video introduces the demonstration of skillful manipulation using a high-speed robotic system. The hand module has 3 fingers, a developed small harmonic drive gear, and a high-power mini actuator are used for each finger link. The hand can close the joints at 180 degrees in 1/10 of a second. The vision system consists of 128 by 128 photodetectors and an all-pixel parallel processing array. Using the vision chip enables various image features to be computed within 1 millisecond. This tactile sensor is a sheet-like object with only 4 wires. This sensor can measure the center position of a 2-dimensional distributed load and the total load within 1 millisecond.
High-speed control improves not just the speed of existing robot manipulations. Pursuing the upper limit in terms of speed for mechanical systems, we developed appropriate new control methods for high-speed manipulation. This is dribbling. High-speed active control enables the maintaining of a periodically stable motion. We call it dynamic holding. The dribbling period is around 100 milliseconds. This is pen spinning. The task is achieved due to the stability of objects experiencing high-speed rotation. The contact force and the timing of shifts about the axis of rotation are modified in real time by tactile feedback. This is throwing. The release method is designed so that the error of the ball direction is reduced by the apparent force, which is generated by a high-speed arm swing. In this way, we developed new robust control methods by introducing remarkable features peculiar to high-speed motion. Based on such a control strategy, skillful handling of more practical objects is also achieved. This is knotting of a rope. The hand can dexterously control a flexible object with high-speed sensory feedback control, regardless of its unpredictable motion. This is grasping a rice grain with tweezers. The tiny object is manipulated using a typical human tool. High-speed visual servoing enables the modification of force between the finger and the tool. This is dynamic regrasping of a cell phone. This regrasping consists of throwing and catching, which contrasts with traditional methods that maintain contact state. These videos show that high-speed sensor-motor fusion has great potential to produce new control strategy and new robotic skills. Bueno, pues visto los elementos de agarre por presión, las garras, a fin de cuentas, vamos a ver otro sistema que utilizan los robots para manipular piezas, que son las ventosas de vacío. Esto es muy flexible, muy versátil, porque puede agarrar en principio cualquier tipo de objeto que no sea demasiado poroso. Si es muy poroso, el vacío pues no se podría conseguir. Y lo puede agarrar además, digamos, sin tener que entrar lateralmente, sino de arriba a abajo. Incluso objetos grandes, que igual, imaginar un cristal, algo típico, el parabrisas de un coche, pues con garras sería realmente complicado y con ventosas pues se coge con bastante sencillez. Para tener esto nos hace falta, lógicamente, una ventosa, que puede tener diferentes formas, diferentes materiales, según el material pues es más rígida, menos rígida, y esto pues es adecuado para unos elementos o para agarrar unos elementos u otros. Puede ser más grande, más pequeña, como veis las hay con fuelle, que esto digamos me da mayor capacidad de absorber errores de posicionamiento en vertical, en Z, las hay alargadas, etc. Y luego otra cosa que me hace falta es algo que me produzca el vacío. Porque la ventosa no aprieto y se hace el vacío, sino que tengo que estar succionando y conseguir de esta manera el vacío. La ventosa, por supuesto, tiene que ser suficientemente estanca y para eso, por cierto, no se ven ninguna de estas imágenes, pero a veces debajo de la parte final de la ventosa hay lo que se llama un sistema bilabiado, es decir, no hay solamente el perímetro, que es lo que entraría en contacto con la pieza, sino que hay una segunda ondulación para conseguir doble estanquidad, por decirlo así. Bueno, decía que me hace falta un elemento de vacío, algo que me consiga extraer aire por aquí y así conseguir el vacío. Y eso se consigue básicamente de dos maneras. La primera de ellas, y es posiblemente la más frecuente, es lo que se llama un eyector de vacío o Venturi. ¿En qué consiste? Pues en el efecto Venturi. En el esquema lo vamos a entender bien. Se trata de meter aire a presión, tener en cuenta que mi instalación de aire, mi instalación neumática de aire a presión es digamos, el punto de partida. Tengo aire a presión a esos 6 bares, 8 bares, en fin, algo de ese estilo. Entonces, con aire a presión tengo que conseguir depresión, tengo que conseguir vacío. Para eso se utiliza el Venturi. Ponemos por aquí aire a presión, se estrangula en esta tobera, se estrangula el conducto, con lo cual la velocidad del aire tiene que aumentar, y al aumentar la velocidad se succiona por aquí y se produce aquí un vacío, por efecto Venturi. El aire finalmente pues, se expande y se echa al exterior. Entonces, con este aire a presión estamos consiguiendo aquí una depresión. Aquí lo tenéis pintado con un poquito más de detalle tal vez, pero esta es la idea. Estos eyectores pueden ser de diferentes formas, tamaños, suelen ser elementos ligeros, tan ligeros como que se pueden incorporar en la propia ventosa, es decir, no tenemos que tener un eyector de vacío, ni muchísimo menos, y un tubo de vacío, al revés. El eyector de vacío se pone al lado de la ventosa porque en cuanto haya una fuga se pierde el vacío, entonces hay que atornillar directamente, como veis aquí, la ventosa al eyector. Pues son elementos pequeños, ligeros,
a los cuales les llega aire a presión y generan vacío. Podemos tener eyectores para una o dos ventosas, no mucho más, y además, si tengo que poner varias ventosas, imagínate que tengo que agarrar una superficie grande, una caja grande, en lugar de poner, digamos, una ventosa grande o dos ventosas grandes, es mejor poner varias ventosas pequeñas, posiblemente, porque si falla el vacío en alguna de ellas, las demás siguen haciendo vacío. Mientras que si tengo una ventosa grande y hay una entrada de una pérdida de estanqueidad por algún sitio, toda la ventosa va a perder el vacío. Entonces, esas ventosas, igual de dos en dos, pues van a estar manejadas por diferentes eyectores de vacío. La otra alternativa, también válida, pero menos frecuente y tal vez con más sentido cuando tenemos una instalación grande con vacío, es tener una bomba de vacío. En lugar de tener una bomba que me da presión, tenemos una bomba que me genera vacío. Como digo, esto ya implica una instalación y aquí se cabe una canalización de vacío hasta donde está la ventosa. No obstante, hay también pequeñas bombas de tamaño de un pequeño motorcillo de estos que podemos usar pues, para hobby, que me originan vacío. Es factible y, digamos, tiene un tamaño similar a esto, pero posiblemente el eyector vacío sea más rápido de actuar y además consigue mejor vacío que la bomba. Como decía, si tenemos la fatalidad de que tenga un sistema de vacío y entre aire por alguno de los lugares, esto va a originar la pérdida de vacío. No obstante, se han desarrollado algunos sistemas de agarre mediante ventosa, como estos que veis aquí, en los cuales si alguna de estas ventosas no entra en contacto, es decir, está succionando sin tener nada debajo y por tanto no hace vacío, las demás van a seguir trabajando. En el vídeo lo vemos, es una demostración además, donde se cogen solamente, ¿veis? Se está cogiendo ahí un palet que tendrá evidentemente huecos donde no puedo hacer el vacío. Fijaros también, no sé si habéis cogido alguna vez un palet, pero un palet pesa, se lo puede coger una persona, pero es pesado. Y ahí está, ese vacío está sujetando ese palet y además en vertical. Con lo cual el deslizamiento puede ser mayor. Entonces se consiguen succiones importantes. También no se trata de que se hace el vacío y ya está. Podemos seguir accionando el Venturi, podemos seguir succionando continuamente si nos hace falta esa mayor estanqueidad. Bueno, pues estos elementos son, digamos, opciones de conseguir el vacío incluso cuando no tenemos una homogeneidad en cuanto a las piezas que hay que coger. Un caso, vamos a decir, también, no sé si decir frecuente, pero por lo menos también paradigmático de uso del vacío sería este que vamos a ver en el vídeo. En este caso son alimentos, lo que vamos a coger son hamburguesas, ¿vale? No sería fácil coger la hamburguesa, desde luego una garra por los laterales, ¿no? Porque la estropearíamos. Igual se podría pensar en algo que entre por debajo, pero eso no sería rápido. Aquí el vacío es una solución perfecta, con algún matiz que ahora vale la pena hacer, y es que de arriba a abajo se pueden coger sin problema. ¿Cuál es el matiz? Que estamos trabajando con alimentos y entonces no podemos trabajar con cualquier aire. Tiene que ser aire que garanticemos que no está contaminado y que además no tenga el aceite que podríamos tener en toda mi instalación. Entonces el robot lo mismo, tiene que ser robot preparado para trabajar en este contexto de alimentación. Bueno, la última alternativa de agarre que vamos a ver, a margen de cosas un poco raras, es la pinza magnética, es decir, agarrar por la fuerza magnética. Podemos pensar en dos alternativas. La primera es tener un imán permanente. Evidentemente esto vale únicamente para agarrar objetos que se sientan atraídos por el imán. El imán se acerca, se pega al objeto, lo transporta, lo lleva y cuando ya tiene que soltarlo, tiene que tener estos empujadores, que pueden ser neumáticos, por ejemplo, que tienen que hacer una fuerza importante para separar la pieza del imán y dejarlo caer. Mientras el imán, vamos a decir, no consume energía, es decir, no tengo que estar actuando al imán, únicamente actúo cuando tengo que separarlo. La otra alternativa sería usar electroimán. El electroimán, evidentemente, sí que tengo que activarle mientras el electroimán está consumiendo corriente y cuando ya no tengo que sujetar la pieza, desactivo el electroimán y la pieza por su propia gravedad caerá. Esto, como digo, tiene sentido, por un lado, para piezas que sean atraídas por un imán, por un campo magnético. Y en segundo lugar, ¿por qué voy a coger un electroimán si puedo cogerlo con una ventosa o puedo cogerlo con una garra? Pues es que a veces donde tengo que coger no es fácil identificar o coger. Entonces, en el vídeo que vamos a ver ahora es un caso también muy singular porque las piezas están tiradas, amontonadas en una caja y no se trata de coger pieza a pieza, localizar dónde está la pieza y cogerla, sino se entra y se saca lo que se puede.
製造後、ネットコンテナに無造作に積み重ねられたコンロットを川崎ロボット FS45 が電子ハンドで吸着して後構成を。Vamos a permitirme que baje el volumen porque todas las cosas tampoco se entiende. Bien, veis ahí que está cogiendo piezas que están en esa caja sueltas y las está cogiendo, agarra lo que se pega al imán. No está localizando una pieza dentro de la caja y cogiéndola. No, luego a través de un sistema de, digamos, automático de transporte, las piezas se van colocando una en una, separadas, orientadas correctamente y demás. ¿Veis cómo están ahí las piezas amontonadas? Hace movimientos para que se peguen todas las que puedan y las saca. Bueno, vamos a ver ahora alguna cosita un poquito rara, o digamos no tan frecuente. Voy a usar primero un vídeo nuestro propio, en el cual lo que vamos a ver son garras blandas, garras pensadas para coger elementos delicados y además no uniformes, sino de cualquier forma, dentro de un rango, lógicamente, de cualquier tamaño. Y entonces, en este caso, en este vídeo, también cortaré a mitad, vamos a ver 4 diferentes realizaciones de garras blandas. Bueno, la primera es una garra hecha con dedos de silicona y actuada neumáticamente. La segunda es una garra, vamos a hablar de una a una. Esta es la que está hecha con dedos de silicona, estos son dedos blandos. Tienen esta forma especial y está pensada para que cuando se mete aire a presión, los dedos se deforman, toman una estructura curva y de esa manera agarran las piezas. Bueno, esto es un modelo constructivo, primero se hacen los moldes en impresión 3D, después se aporta la silicona y se deja que se cure y una vez hecho eso, pues se tiene la garra. El segundo, como digo, es algo más raro, después veremos en un vídeo, digamos, de la garra esta comercial, y es, lo que tiene dentro es, esto es una esfera de silicona blanda, y dentro tiene un polvo. En este caso, en nuestra realización, es algo muy típico también, ese material granular que dice ahí, en este caso es polvo de café. El caso es que cuando se pone aire a presión dentro, este polvo está suelto y cuando se succiona, cuando se hace el vacío, el polvo queda compactado. En este caso son dedos articulados, pero que están manejados mediante un tendón. De manera que cuando se tira el tendón, estos dedos se tensan y adoptan la forma de la pieza que hay que agarrar. Y este último son dedos que se van a abrir y cerrar, pero tienen esta forma, de tal manera que esto es blando, esto es un material blando, de tal manera que cuando se cierran recubren a la pieza, la ropan, la rodean. Bien, voy a hacer un salto ahora hacia cuando se ven los ejemplos de uso. Bien, a ver. Veis que está cogiendo con la misma garra diferentes piezas y además son garras blandas, no pueden, efectivamente dañarían a la pieza. En este caso, por ejemplo, para alimentación o objetos delicados podría tener sentido. Toda la robótica blanda en general, y las garras también, no son tan precisas como la robótica, vamos a decir, rígida. Entonces se pierde precisión, pero se agarra igual seguridad por un lado y versatilidad por otro lado. Bueno, por último, esta garra que hemos visto que os decía de los granos de café fue un desarrollo también de un centro de investigación y poco a poco pues, se ha ido reproduciendo porque es relativamente sencilla de fabricar y también se ha comercializado, aunque no sé hasta qué punto pues, es algo que se adquiera habitualmente. Vamos a ver aquí esa garra hecha en plan profesional. Esto que teníamos aquí es esa esfera de silicona y aquí vamos a ver claramente cómo agarra diferentes objetos adaptándose a la forma.
Como decía, el principio de funcionamiento es que cuando metemos algo de presión dentro, esos granos quedan sueltos y entonces en ese momento apretamos nuestra esfera blanda contra la pieza a coger y como es blanda, adopta la forma de la pieza que tiene que coger. En ese momento hacemos el vacío y el polvo que hay dentro se compacta y queda rígido. Entonces, de esa manera hemos adoptado la forma de la pieza a coger y la hemos agarrado. La podemos manipular, digamos, con bastante seguridad. Fijaros, incluso objetos tan planos como ese es capaz de cogerlo. Y finalmente volvemos a meter un poquito de presión y se suelta. Bien, bueno, pues con esto acabamos esta primera parte de los elementos terminales del robot, hablando de los sistemas de agarre, y completaremos el vídeo con una revisión de algunas herramientas, las que más frecuentemente se suelen disponer en el robot, porque son las aplicaciones en las cuales los robots trabajan de manera más frecuente.